Hechos capítulo 13, versículo 25 al versículo 30. La semana pasada vimos Hechos 13 del 24 al 30, hoy del 25 al 30 y el siguiente semana a lo mejor del 26 al 30 y así nos vamos a ir hasta terminar. Pero vamos a leer estos versículos de manera alternada. Dice la palabra de Dios: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Todos? Mas Dios le levantó de los muertos. Pueden tomar asiento. Y qué interesante está esta historia. Nuevamente, Pablo y Bernabé han llegado a Antioquía de Pisidia. Es el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Ellos han salido de Antioquía, allá al norte de Jerusalén, han viajado a Chipre, han ido a Perge, y ahora están en Antioquía de Pisidia. Han entrado a una sinagoga. ¿Para qué entraron a esta sinagoga? ¿Qué tipo de gente hay en una sinagoga? ¿Y cuál era la razón principal por la que estaban entrando en esta sinagoga? Vamos a ver aquí algunos versículos. Dice el versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta, ¿qué? Salvación. Subrayen esa palabra si es que tienden a subrayar. Pero la razón de que Pablo va a esta sinagoga para hablar con este grupo de personas es para hablarles de la salvación. De tal manera que Pablo está interesado en que la gente que se está reuniendo aquí en este lugar, ¿qué día, a propósito, qué día era? Era sábado, perfecto. Era sábado y la gente estaba reunida, en especial los varones, y Pablo estaba aprovechando esta oportunidad para hablarles de la salvación de Jesús. Pero vamos a regresar un poquito y vamos a ver algunas cosas del propósito de Juan. ¿Cuál fue el propósito de Juan? Versículo 25 dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dice ahí, mas cuando Juan terminaba su ¿qué? Su carrera. De tal manera que Juan tenía una carrera que terminar. Y cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? ¿Quiénes ustedes creen que soy yo? Y vos, ¿quién sos? O vos, ¿quién pensás que sos yo? ¿Verdad? Y dice: no soy yo él. En otras palabras, Juan está diciendo: yo no soy el Mesías. El pueblo de Israel estaba, no todos, pero algunos estaban pensando: quizá Juan es el Mesías. Quizá Juan es el Mesías, pero Juan está diciendo: no, yo no soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Por esa razón fue que cuando el Señor Jesús vino a Juan y le pidió que le bautizara, Juan dijo: no, yo necesito ser bautizado por ti, no que yo sea el que te bautiza a ti. Pero el Señor Jesucristo le dijo: tiene que cumplirse toda escritura, y lo animó a que lo bautizara. Pero Juan, él estaba consciente de que él no era ni siquiera digno
ni siquiera digno de amarrar sus zapatos de Jesús. Imagínate, hermano, que yo ando ahí con mis zapatos, ¿cómo se les llamará? Desatados, y yo te digo, hermano, ata mis zapatos. Pastor, ¿cómo cree usted que voy a atar sus zapatos? Áteselos usted. Pero Juan, si el Señor Jesucristo le hubiera pedido a él, Juan, ata mis zapatos, él hubiera dicho, Señor Jesús, yo no soy digno ni siquiera atar tus zapatos. Me estás pidiendo a mí ese favor. Qué gran honra. Imagínate que Shakira te dijera, ata mis zapatos, que tú dijeras, te aventabas. Pero si yo te pido, me mandas a volar, ¿verdad? Así somos. Pero dice acá que Juan estaba diciendo, yo no soy el Mesías, mas viene tras de mí uno del cual yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Juan? El propósito de Juan podemos nosotros resumirlo en Juan 3:30. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 30. Tenemos varios pasajes aquí en la Biblia, pero Juan 3:30 es un versículo clave en la vida de Juan. Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que el que crezca, pero que yo que mengüe. ¿Sabes? El ministerio de Juan era presentar, o bueno, primero que nada, era preparar camino, presentar a Jesús y predicar de Jesús. Pero se puede resumir aquí en Juan 3:30, en donde Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. A veces nos tomamos este versículo al revés y decimos, no, es necesario que yo crezca. Es necesario que me reconozcan que yo soy importante. Es necesario que la gente se dé cuenta quién yo soy. Pero a pesar de quién era Juan, el Señor Jesucristo dijo, no ha habido hombre más importante que Juan sobre la faz de la tierra. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesús? Lo dijo porque fue Juan quien prepara camino a Jesús. Juan preparó ese camino para la venida del Señor Jesús. Comenzó a predicar, comenzó a bautizar, comenzó a hablar con la gente y el pueblo diciéndoles que se tenían que arrepentir, y fue Juan quien preparó ese camino. Juan lo hizo. Y entonces, número uno, Juan, su propósito fue preparar camino. Vamos a ir a Lucas capítulo 3 y aquí hay varios versículos que vamos a leer. Y pido disculpas si tenemos que irnos leyendo un poquito rápido, pero vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. Por eso ni siquiera dimos anuncios, para entrar inmediatamente y salir temprano. Amén. Lucas 3:1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y me encanta que la Biblia nos da un contexto histórico. ¿Sabes por qué la Biblia nos da un contexto histórico? Porque la Biblia es un libro no solamente espiritual, pero histórico. No es una fábula, no es un cuento. La Biblia es un libro histórico y espiritual. Y entonces, versículo 2, diciendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿A quién habló Dios? A Juan, dice ahí. Versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados,
Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Allá en Isaías 40. Versículo 5: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. ¿Quién hizo eso? Juan. Y los caminos ásperos allanados. ¿Quién hizo eso? Juan. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Quién es la salvación de Dios? Jesús. Versículo 7. Entonces, ¿qué decía Juan? Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Wow, imagínense salir desde Jerusalén y de las ciudades de alrededor con cierto temor a Dios y diciendo: tenemos que cumplir este rito e ir a Juan al Jordán. Y entonces llegan y Juan está predicando, y Juan les predica suavecito o duro. Duro. ¿Cómo les llama? Generación de víboras. ¿Sabes? Las generaciones que estamos viviendo el día de hoy ya no aguantamos un regaño del pastor. Ya no aguantamos generación de víboras. Y ya no se puede. Antes, hace 10, 20 años, se podía decir: hermano, si no te gusta la predicación, allá está la puerta, salte. ¿Cuántos escucharon algo así? Ya no podemos darnos el lujo. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación de gente que no quiere escuchar nada de Dios, una nueva generación humanista, una nueva generación apartada en pecado. Dame un celular, dame una tableta, dame Netflix, dame una cerveza y soy contento. Y la nueva generación ya no quiere escuchar palabra de Dios. Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Y vamos a mantener ese pensamiento porque ahorita vamos a hablar de eso. Pero la gente decía, o se resguardaba detrás de Abraham, diciendo, ¿qué decían? Oh, a mí no me tienes que predicar porque yo soy bautista. A mí no me tienes que predicar porque venimos del linaje de Abraham. ¿Sabes qué? El linaje de Abraham no nos salva. Y por eso ellos tenían que arrepentirse de sus pecados. Ellos decían, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estaba diciendo, ustedes piensan que son hijos de él. Cualquiera puede ser hijo de Abraham. No te resguardes o te refugies o te escudes bajo pretextos para pensar que eso es lo que te puede llevar al cielo. Es lo que estaba diciendo Juan. Segundo, no solamente Juan preparó camino para Jesús, pero vamos a ir a Juan capítulo 1. También Juan, su ministerio, su carrera fue para presentar a Jesús como el Mesías. También fue para presentar a Jesús como el Mesías. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. No eran palabras sencillas, no eran palabras livianas, no eran palabras sin peso. Al contrario, estas palabras tenían muchísimo peso. Juan, de 30 años de edad, estaba presentando al Hijo de Dios. Imagínate algún tipo de presentación,
alguien que va a presentar al nuevo presidente de Estados Unidos, alguien que va a presentar a la siguiente figura política, al nuevo boxeador o el nuevo iPhone. Esas personas pues tienen mucho que... Son importantes, ¿por qué? Porque están presentando a la persona principal. De alguna manera, esa persona principal lo escogió y dijo, ¿sabes qué? Yo te he elegido, yo quiero que tú me presentes. Juan vivió toda su vida, 30 años para este momento. Para ese momento. Imagínate trabajar, estudiar, no sé, 5, 10, 20 años para, no sé, si querías ser astronauta. ¿Cuántos quisieron alguna vez ser astronautas cuando eran niños? Yo quería ser astronauta. Llegó ahí Neri Vela a Iguala Guerrero, salió, entró, no le robaron, no lo mataron. Era en esos días cuando uno podía entrar a Iguala Guerrero. ¿Cuántos se acuerdan de ese astronauta? Y dije, no, yo quiero ser astronauta. Y entonces... un año después el Challenger explota y dije, no, mejor no, ya no quiero ser astronauta. Pero hubo un tiempo en que yo quería ser astronauta. Y si estudias 10, 15 años y de repente estás ahí en ese cohete espacial, se está ahora culminando lo que para toda tu vida tú te has preparado. Y Juan ahora estaba presentando a Jesús para lo que toda su vida Juan se había preparado, y era presentar a Jesús. Era presentar a Jesús. Entonces ese fue su propósito. Y número tres, para predicar de Jesús. No solamente su propósito fue preparar camino, presentar a Jesús, pero predicar de Jesús. Ve lo que dice Juan capítulo 1, versículo 6. Juan 1:6 dice ahí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, a través de Juan. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan estaba dando testimonio, hablando de Jesús, predicando de Jesús, diciendo, Él es Jesús. A Él oíd, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Y esa fue la predicación de Juan. Y por eso al final de su carrera dijo, es necesario que Él crezca, pero que ahora yo comience a menguar. La gente lo tenía como un profeta, alguien importante, pero Él dijo, no, yo no soy Él. Él es el más importante. Ahora sí, vamos a regresar a Hechos capítulo 13 y tenemos la bendición de ir al siguiente versículo. Hechos capítulo 13. Y tengo aquí algunas otras cosas. Déjenme leerlas, se me estaban pasando. Tengo aquí una pregunta, porque dice la Biblia que la carrera de Juan la estaba terminando. Pregunta, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu carrera? ¿Sabes que todos tenemos una carrera que estamos corriendo? Según de Timoteo, voy a leer este versículo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién dijo eso? Pablo. Pablo dijo, he acabado la carrera. De la misma manera que Juan, al terminar su carrera, exaltó el nombre de Jesús, de la misma manera Pablo estaba diciendo, yo terminé la carrera. ¿Sabes que no es tanto cómo tú comienzas tu carrera, sino cómo tú la terminas? No es tanto cómo tú comenzaste este año 2024, pero cómo lo vas a terminar. Amén. ¿Cómo vas a terminar este año? ¿Lo vas a terminar bien o bien chueco? ¿Cómo vas a terminar este año? ¿Lo vas a terminar animado, emocionado, diciendo gracias Señor, porque en este año gané a 10 personas
hice esto en tu obra, pude discipular a alguien, me bauticé, crecí espiritualmente, comencé a diezmar, estoy apoyando misioneros, he venido más fielmente, me dejé de pelear con mi esposa, o la esposa, ya no me peleo tanto con mi esposo. Jóvenes, a lo mejor soy mejor joven, ya no soy tan respondón, ya soy un poquito más de obediente. Pero ¿cómo estás terminando este año? Pablo dijo, he acabado bien, era lo que estaba él infiriendo, he acabado bien la carrera. La carrera más importante es la carrera de la vida cristiana. La Biblia es el mapa que nos guía hacia la meta. La fe es el combustible que impulsa la carrera cristiana. Y es el Espíritu Santo el que me dice, sigue adelante. ¿Sabes que a veces no queremos seguir adelante? Pero es el Espíritu Santo de Dios que me dice, hey, sigue adelante, sigue adelante. Por tanto, Hebreos 12:1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero, ¿cómo está tu carrera? Juan terminó bien su carrera. Pablo terminó bien su carrera. ¿Cuántos dicen, pastor, yo oro para que yo pueda terminar bien mi carrera? ¿Sabes que no muchos terminan bien su carrera cristiana? Muchos se apartan, muchos se desinflan, muchos se desaniman, algo sucede, algo pasa, el diablo viene y a veces te tiene que zarandear para desanimarnos, pero a veces nada más te hace así, y ya con eso. Y debemos nosotros decir, no, yo voy a seguir adelante, quiero terminar bien la carrera. Ahora sí, Hechos capítulo 13, ya están ahí me imagino, pero vamos a ir aquí al versículo 26. Dice, varones hermanos, ahora a propósito, cuando él llama varones hermanos, él no los está llamando hermanos por cuestión de que son hermanos en Cristo, porque aún no son salvos. Los está llamando varones hermanos, como diciendo, somos hermanos a través del linaje de Abraham, y quiero hablarles y les quiero predicar en este momento. Pero ellos, siendo judíos, aún no eran hermanos espiritualmente hablando. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Nos llamamos hermanos porque dice allá en Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Juan 1:12 dice, ¿cómo dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Si tú has creído en Jesús y tú has puesto su fe en Jesús, tú ahora eres hijo de Dios. Y si el otro es hijo de Dios, aunque no te caiga bien, o la otra que no te caiga bien, si es somos hijos de Dios y somos hermanos. Pero aquí Pablo comienza a hablar a los judíos dentro de esta sinagoga. Y comienza con estas palabras: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta, ¿qué? Salvación. Vamos a ver aquí algunas razones por las cuales ser judío no les lleva al cielo. Algunas razones o algunas cosas por las cuales Pablo estaba diciendo, estas cosas no te van a salvar. Estas personas que estaban dentro de la sinagoga, ellos pensaban que eran salvos. Ellos pensaban, tenemos la salvación, vamos al cielo, pero para eso llega Pablo. Pablo dijo, hey hermanos, otra vez en el sentido de la palabra, de como diciendo, cuando uno es del mismo pueblo, ¿cómo se dice? Paisanos, ¿verdad? Así como, hey paisanos,
Y ¿saben qué? Dios le está diciendo, Dios quiere que ustedes sean salvos. Pero, ¿qué son cosas que no nos salvan? Pablo dice acá, versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Ahora, Pablo estaba reconociendo, ustedes son del linaje de Abraham, diciéndoles, ustedes, siendo pueblo judío, adivinen qué, no son salvos. Entonces, la primera cosa, algunas cosas que no salva a un judío por ser judío. Número uno, por ser del linaje de Abraham. En otras palabras, ser judío no me salva. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, versículo 31. Algunas veces, ahora yo no sé si aquí hay algún judío, pero ¿sabes qué? Ser judío no nos lleva al cielo. Es lo que está Pablo diciendo. Si tú eres judío, si tú eres del linaje de Abraham, y se supone que la mayoría, quizás uno que otro andaba ahí metido en la sinagoga solamente para escuchar, quizás algún griego, quizás uno que otro romano que estaban ahí metidos, pero la mayoría de los que estaban ahí eran del linaje, que podían trazar su herencia, de sus antepasados, podían decir, nosotros venimos de Abraham. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Aunque ustedes vengan de Abraham, no son salvos, necesitan a Jesús. Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, el pueblo sí habían sido esclavos de uno y de otro y de otro y de otro, comenzando allá en Egipto y en estos momentos siendo esclavos o parte del pueblo romano que estaban sobre el pueblo judío. Pero ellos dijeron, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos. Parte final dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Como diciéndole, ¿sabes qué? No importa si tú eres del linaje de Abraham, si has cometido pecado, eres pecador y eres esclavo del pecado. Versículo 35, y el esclavo que no queda en la casa para siempre, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y después Jesús dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, el ser linaje de Abraham, Pablo allá en Antioquía de Pisidia les estaba diciendo, ustedes son del linaje de Abraham, necesitan ser salvos. Número 2, ¿qué más no me puede salvar? Regresando a Hechos 13, Hechos capítulo 13, aquí Pablo menciona otra cosa. Hechos capítulo 13, versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros, ¿qué dice? Teméis a Dios. La segunda cosa que no nos salva es temor de Dios. La segunda cosa que no me salva es temor de Dios. La gente que estaba ahí en esa sinagoga, los judíos, en su mayoría temían a Dios. Pero Pablo llega y dice, ustedes que temen a Dios, ¿saben que necesitan ser salvos? Porque una persona
que teme a Dios no necesariamente es salva. Porque una persona que teme a Dios, hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no han sido salvos, pero que temen a Dios. Genuinamente. Hay gente que genuinamente teme a Dios. Y constantemente, no sé, van a robar y dicen, no voy a robar porque temo a Dios. Voy a hacer esto, no, mejor no lo hago porque temo a Dios. Hay gente que dice, me voy a divorciar. Y después dicen, no, mejor no me divorcio porque temo a Dios. Y gente de antaño, ahora ya no lo vemos tanto, pero gente de antaño temía más a Dios. Había un temor genuino a Dios. Vean lo que dice Hechos capítulo 10. La Biblia nos habla de Cornelio, un hombre que era un centurión, pero dice la Biblia que este hombre era religioso, hacía muchas cosas buenas, pero no era salvo. Una persona puede hacer muchas cosas buenas, pero si no tiene a Jesús en su corazón, no es salvo. Vean lo que dice Hechos 10, 1 y 2. Hechos 10, que dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Y qué era este hombre? Versículo 2, aquí hay algunas de las características de Cornelio. Era piadoso, ¿y qué más? Temeroso de Dios. ¿Y qué más hacía? Dice, muchas limosnas. ¡Wow! Daba dinero. ¿Y qué más hacía? Oraba a Dios siempre. Hermano, si tuviéramos un hermano como Cornelio aquí en la iglesia, como él, ¡wow! ¡Qué tremendo sería! Amén. Temeroso de Dios, piadoso, daba limosnas, muchas limosnas al pueblo, oraba siempre. Necesitamos cristianos como Cornelio. Pero había un problema en la vida de Cornelio. Él aún no era salvo. De la misma manera que las personas que estaban allá en Antioquía de Pisidia, en esa sinagoga, y Pablo les estaba diciendo, hey, varones hermanos del linaje de Abraham, ustedes que temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de salvación. Dios quiere que ustedes sean salvos. ¿Por qué no era salvo Cornelio? Bueno, Hechos 11. Salten a Hechos capítulo 11, versículo 14. Aquí está en donde dice que Cornelio no era salvo. Dios le está diciendo a Cornelio, mira Cornelio, Pedro, y aquí cuando dice él está hablando de Pedro. Pedro te hablará, Hechos 11:14, él te hablará palabras por las cuales serás ¿qué? Salvo. Subrayen esa palabra, salvo. ¿Quién más? Tú y toda tu casa. ¿Qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces Pedro llegó a la casa de Cornelio y le dijo, oh gran pecador. Oh no, Cornelio, ¿eres piadoso? Sí. ¿Eres temeroso de Dios? Sí. ¿Das muchas limosnas? ¡Wow! Y oras siempre, sí. Dice, wow, ¿sabes qué? Lo que te falta, Cornelio, te falta creer en Jesús, que Él murió en la cruz por ti. Él es tu Salvador. No hay nadie más que te pueda salvar. Tu religión no te puede salvar, bautismo no te puede salvar, tus limosnas no te pueden salvar, la buena persona que eres no te puede salvar, todas tus oraciones no te pueden salvar, solamente Jesús. ¿Crees en Jesús, Cornelio, que Él murió en la cruz por ti? ¿Crees que Él te puede salvar? Y Cornelio dijo, sí, yo creo en Jesús. Ok, Cornelio, mira, acéptale, recíbele, pon tu fe en Él, cree en Él. Y entonces Cornelio puso su fe en Jesús y creyó en Jesús y fue lo que le salvó. De la misma manera, un judío tiene que poner su fe en Jesús para ser salvo.
Pero pastor, ya es judío, sí, no importa. Tiene que ser salvo de la misma manera. Tiene que creer en Jesús. Entonces, número 2, temer a Dios no nos lleva al cielo. Número 3, saber de Jesús no nos lleva al cielo. Ve lo que dice ahí regresando a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 27. Número 3, saber de Jesús no nos lleva al cielo. Hechos 13, 27 dice acá: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, al final, si resumimos todo, le condenaron. No conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ahora, ¿sabían quién era Jesús? Sí sabían de él, porque lo escuchaban predicar, pero no lo conocían de manera personal. Puedes saber de Jesús, lo puedes conocer de lejos, pero lo tienes que conocer de cerca para tener salvación y vida eterna. Hay una gran diferencia. El diablo cree y tiembla. El diablo sabe de Jesús, sabe de Dios, cree y tiembla. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Los demonios creen que hay un Dios, pero nunca le van a decir: ay, Señor, por favor, perdónanos por habernos apartado y danos de tu misericordia y ahora regresamos a ti. No, ellos están siguiendo al diablo. Y entonces ellos creen y tiemblan, pero no le conocen de manera personal. Entonces, saber solamente de Jesús no te va a salvar. Los judíos solamente sabían de Jesús, pero no le reconocían como hijo de Dios. Juan capítulo 1, ve lo que dice Juan capítulo 1, versículo 10. Juan 1:10. Me estoy tratando de apurar. Juan 1:10 dice: en el mundo está hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho. Hay algunos que no les gusta este versículo, porque aquí está hablando de que Jesús tiene todo poder y de que Jesús es Dios. Pero bueno, dice acá: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le ¿qué? Conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabes a quién vino Jesús? Jesús vino a los judíos para salvar a los judíos. ¿Pero qué hicieron los judíos? No lo recibieron. ¿Supieron de él? Sí. ¿Escucharon predicación de él? Sí. Muchos sí creyeron, pero muchos, la gran mayoría, no creyeron en Jesús. Y entonces, no solamente por saber de Jesús uno va a ser salvo, porque dice acá: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estaba leyendo, creo que ayer, antier, Jeremías capítulo 9. Vamos a ir ahí, Jeremías capítulo 9. Marqué un versículo que me gustó mucho. Aquí en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice ahí: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En otras palabras, si hay alguien que se tiene que alabar por alguna razón, alguien que se quiera jactar de algo, bueno, aquí está. Dice: alábese en qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. No solamente hay que conocer a Dios, pero hay que entender su palabra, hay que entender quién Él es, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz. Y entonces cuando le hacen una pregunta a Pablo, que está ahí creo que enfrente de uno de los reyes, y le dicen: y Pablo,
Pablo le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa? Y él dice, pues casi me convences para ser cristiano. Y entonces el rey Agripa entendió, pero a medias, y dijo, casi. ¿Sabes que el casi no te va a salvar? Tienes que entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador. Y no es tan difícil, simplemente es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Felipe vio al etíope que iba leyendo de regreso a Etiopía, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no lo entiendo. Y entonces Felipe dice, ok, déjame sentarme. Y el etíope dice, ¿de quién está hablando aquí? Esto. Y Felipe le dice, está hablando de Jesús. Y entonces el etíope ahora entiende porque hubo alguien que le explicó. ¿Sabes que hay mucha gente que necesitamos explicarle quién es Jesús? Porque la gente sabe quién es Jesús, pero necesita entender que Jesús no solamente murió, pues nos enseñó a morir. Y en el Islam pues enseñan que Él es el profeta, lo conocen como un profeta, pero no entienden que Él es el Salvador. Tienen que entender que Él es el Salvador, el Hijo de Dios. Por eso me encanta este versículo. Dice, si algo te tienes que alabar, es en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y dale gracias a Dios si tú le conoces a Él y has entendido su palabra y eres salvo. Número 3, ¿qué más no me puede salvar? 4, creo que estoy en el 4. Conocer la palabra de Dios no me salva. Conocer la Biblia nada más, y estoy hablando no de una manera profunda, sino hay quienes leen la Biblia y conocen la Biblia, pero la rechazan. Y conocer de la Biblia, las historias de la Biblia, gente que a lo mejor hasta ha leído la Biblia por aburrimiento, y solamente conocer la palabra de Dios no me salva. Porque dice ahí, regresando a Éxodo 13:27, vean lo que dice Éxodo 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las palabras de los profetas que se leen, ¿en dónde se leían las palabras de los profetas? En la sinagoga. ¿Quiénes leían las palabras de los profetas? Los judíos. ¿Para qué se leían las palabras de los profetas? Para conocer más de la Biblia. Y entonces Pablo está predicando y está diciendo, ustedes, como los que mataron a Jesús, se reúnen de la misma manera para conocer, como ahorita aquí estamos reunidos en Antioquía de Pisidia, para conocer las palabras de los profetas. Pero ¿sabes qué? Las palabras de los profetas no te salvan. La Biblia, el conocer la Biblia nada más, no me salva. Es hasta que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, y digo, es un momento en donde así digo, ya ahora ya entiendo, no soy salvo. Estaba confiándome que mi religión me salvaba. Estaba confiándome que ser judío me salvaba. Estaba confiándome que ser del linaje de Abraham me salvaba. Estaba confiándome que venir cada sábado a escuchar las palabras de los profetas me salvaba. Y Pablo dice, no, el escuchar las palabras de los profetas no te salva. Lo que te salva es Jesús. Ahora, es un buen comienzo valga la redundancia, es un buen comienzo comenzar a leer la Biblia y darme cuenta a través de la Biblia que Jesús es el Salvador. Y ahí está, y lo vas a encontrar. Hace un año veníamos de Estados Unidos, llegamos a la Ciudad de México, tomamos un camión, creo que era solamente mi esposa y yo, y estaba platicando con una señora que estaba leyendo la Biblia, y me dijo,
algo sucedió, tuvo un problema. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo algún problema y ella me dijo que ella era católica. Y entonces hubo un desaliento, un desánimo por alguna razón, porque fue a hablar con el sacerdote y creo que el sacerdote no la quiso recibir. Y entonces ella en su casa, un poquito desanimada, comenzó a leer la Biblia. Y me dijo, y fue a través de leer la Biblia que me di cuenta de algunas cosas que estaba haciendo mal, pero también me di cuenta de que necesitaba de Jesús. Y sabes, leyendo la Biblia, uno puede ser salvo. Uno puede ser salvo. Yo estoy convencido de que si una persona llega a una isla deshabitada y todo lo que en esa isla haya es una Biblia, esa persona tiene un gran porcentaje de ser salvo a través simplemente de leer la palabra de Dios. Pero conocer de la palabra de Dios no me salva. Es en el libro, y no, a ver si no estoy equivocado, pero creo que es Oseas, en donde Dios le dice al profeta Oseas, Oseas, este pueblo solamente me conoce de nombre. Ellos me necesitan conocer de manera personal. Yo conozco a Jackie Chan, pero él no me conoce a mí, ¿verdad? Si él me ve, no va a decir, el pastor Arturo, el que se parece a mí, el que salió ahí en un póster. No, él no me conoce a mí. Podemos nosotros conocer a alguien, pero quizás de una manera impersonal, pero eso no sirve, eso no funciona. Tengo que conocer a Jesús de manera personal para ser salvo. Y bueno, vamos a saltar ya al número 5 y final. El guardar el sábado, número 5. El guardar la ley y el sábado no me salva. No me salva. En el versículo que leímos ahí de Hechos 13:23 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, hablando de la palabra de Dios, que se lee todos los días ¿de qué? De reposo. ¿Qué estaban tratando de guardar en el día de reposo? Estaban tratando de guardar la ley. Y Pablo estaba diciéndoles a ellos, ustedes que están tratando de guardar la ley, no les va a salvar. Necesitan la salvación de Jesús. Y entonces, guardar la ley o guardar el sábado no te va a salvar. Vean lo que dice Hechos 13:39. Hechos 13:39. A propósito, estamos viviendo días en donde tenemos comezón de oír y vas a tener la curiosidad o la comezón de tratar de escuchar aquellos, ¿verdad?, que hablan y dicen Yeshua y Shalom Shalom, y vas a decir, wow, mi pastor nunca ha dicho Shalom Shalom. ¿Sabes qué? No lo digo, pero aquí lo tengo. ¡Ey! ¿Qué pasó con mi Shalom Shalom? Ya no lo tengo. Ya se lo robaron. Ok, tenía aquí, ¿verdad?, pegado que decía Shalom, pero ya no está. Ok, ya soy menos cristiano. Pero, ¿sabes que decir Shalom Shalom no me salva? Esa comezón de oír, de decir, yo quiero escuchar. Y poquito abrimos espacio. Y abres espacio y empiezas a escuchar que tienes que guardar la ley, que tienes que guardar el sábado, que tienes que dejar de comer carne de puerco. Pecado. Y que tienes que comer semitas. Bueno, sí es pecado. Y que tienes que hacer esto y que tienes que hacer aquello. Y de repente, hermano, ¿dónde anda? Pastor, ahora ya soy israelita. Pastor, ahora ya soy judío. Ahora sí. Y Pablo escribe en Gálatas capítulo 3 diciéndoles, ¿quién os fascinó para dejar la fe? Es lo que escribe Pablo. Y bueno, ya me estoy enojando, pero vamos a ir a Hechos 13:39. Dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea en Jesús, es justificado todo aquel
que cree. Todo aquel que cree. Gálatas 2:16. Allá en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:19 dice, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, el hombre no puede ser salvo. El hombre no puede ser salvo, no puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, o sea, salvos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En conclusión, si tú estás pensando que siendo judío, y de aquí no veo a nadie, pero si tú estás pensando que siendo judío del linaje de Abraham, puedes con eso irte al cielo, estás equivocado. Pero si estás pensando y tenías algunas de estas ideas que guardando el sábado, sabiendo de Jesús, conociendo las escrituras, escuchando a los profetas, siendo temeroso de Dios, siendo del linaje de Abraham, yo con eso la tengo. Te tengo malas noticias, no puedes ser salvo a través de eso, solamente a través de poner tu fe en Jesús. Es lo único que nos puede salvar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por